El aire matutino era seco y cortante cuando Claire Jensen bajó de su patrulla. La silueta familiar de la comisaría de su pueblo proyectaba una larga sombra en la tenue luz. Había pasado más de una década desde la última vez que había caminado por esas calles, y todo parecía más pequeño, más silencioso, congelado en un pasado que no estaba segura de querer revivir. Se ajustó el uniforme azul oscuro y respiró hondo. El fresco aroma a pino del bosque cercano se mezclaba con el persistente aroma del asfalto, recién pavimentado, pero aún desgastado por el tiempo. La placa en su pecho brillaba bajo el sol, símbolo de orden, de control, pero por dentro, Claire no sentía ninguna de las dos cosas. ¿Detective Jensen? Alguien la llamó desde la entrada, interrumpiéndola. El capitán quiere verla arriba. Claire asintió, esbozando una sonrisa tensa y profesional. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada uno era un incómodo recordatorio de por qué había vuelto. No por nostalgia, ni por la familia, solo por trabajo. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma. La sesión informativa fue rutinaria, asignaciones, casos abiertos, algunas caras nuevas. Entonces se mencionó una reciente serie de incendios provocados en el sector norte. Incendios deliberados, peligrosos, de esos que requerían la colaboración con los bomberos. Claire apretó los dientes. Claro que serían incendios. Salió de la estación esa misma tarde, con la carpeta de tareas en la mano, y se dirigió al parque de bomberos. Estaba a las afueras del pueblo, justo donde lo recordaba, dos grandes puertas de acceso, los camiones rojos relucientes en el interior y el olor a humo y metal filtrándose por las paredes de ladrillo. Dentro, el jefe de bomberos la recibió con cariño y luego le indicó el garaje abierto. «Querrás hablar con Rachel Thompson», dijo, lideró al equipo en la última respuesta. «Puede que se conozcan». El corazón de Claire se paró por una fracción de segundo. Rachel Thompson, el nombre resonó como una melodía olvidada. Intentó silenciarlo durante años. Claire se giró hacia las puertas de la bahía, y allí estaba, Rachel, de pie junto al camión de bomberos. Estaba de espaldas, ajustándose el equipo con la misma seguridad que Claire recordaba de tiempos pasados. Rachel había ganado volumen, su postura firme, su cabello ahora recogido en una gruesa trenza que le caía por la espalda. Se giró, y sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Rachel parpadeó, visiblemente sorprendida. Entonces algo más cruzó su expresión, sorpresa, reconocimiento y tal vez incluso un atisbo de dolor. «Claire», dijo en voz baja e indescifrable. «Hola, Rachel», Claire mantuvo un tono neutral y profesional. «Parece que trabajaremos juntos», Rachel frunció el ceño. «No pensé que te vería de nuevo en este pueblo, y mucho menos de uniforme. La vida está llena de sorpresas», respondió Claire, abriendo la carpeta que tenía en la mano para evitar su mirada. «Estoy investigando los casos de incendios provocados. Me dijeron que tú liderabas el último». Rachel se cruzó de brazos. «Sí, fue un desastre, se usaron acelerantes. Apenas logramos controlar el último antes de que se extendiera al edificio contiguo». Claire asintió, tomando notas mientras Rachel describía la escena. La profesionalidad entre ellas era palpable, densa como el humo, civilizada, fría y distante. Pero Claire no podía ignorar la opresión en el pecho ni cómo la voz de Rachel aún resonaba en sus oídos mucho después de que dejara de hablar. Quedaron en verse más tarde esa semana para revisar más informes. Entonces Claire salió del parque de bomberos con la mente llena de pensamientos. No esperaba que Rachel siguiera allí. Una parte de ella esperaba, egoístamente, que Rachel hubiera seguido adelante, que se hubiera esfumado en otra ciudad donde los recuerdos no pudieran llegar. Pero no fue así, y Claire tampoco. En realidad, no esa noche, Claire yacía boca arriba en el pequeño apartamento de alquiler que ahora llamaba hogar. El techo estaba agrietado y el radiador silbaba suavemente en un rincón.
Su teléfono vibró en la mesita de noche, mensaje del oficial Morales. Atención, otro incendio, mismo sector, almacén en la calle 9. Clare se puso de pie antes de que el mensaje llegara a su fin. Se puso la chaqueta, cogió su placa y salió por la puerta en cuestión de minutos. Para cuando llegó, las llamas devoraban la fachada del almacén. Una luz naranja atravesaba la oscuridad como una bestia viviente. El calor la golpeó como una ola, la policía estaba montando barricadas. Los paramédicos estaban a la espera, y los bomberos ya estaban trabajando. Recorrió con la vista la escena y vio a Becho con todo el equipo, gritando órdenes, con una manguera en las manos. Tenía la cara manchada de hollín y la mirada penetrante. Entonces escuchó un estruendo dentro del edificio. Un derrumbe parcial. Clare se agachó instintivamente detrás de una patrulla, con el corazón acelerado. Levantó la vista y vio a Becho corriendo hacia el peligro. ¡Esperar! Clare, gritó, pero Becho ya se había ido desapareciendo en el infierno con su equipo. Cada segundo se alargó hasta la eternidad. Clare apretó los dientes sintiéndose inútil. Los minutos se arrastraron hasta que finalmente Becho reapareció sosteniendo a un hombre mayor que cojeaba tosiendo a través del humo. Los aplausos estallaron de los respondedores cercanos. Clare exhaló la opresión en su pecho aflojándose ligeramente más tarde, después de que el fuego se extinguió y la víctima se estabilizó. Clare encontró a Becho sentada en el portón trasero de un camión con el casco cubierto de sudor y ceniza en su piel. Todavía corres hacia edificios en llamas sin dudarlo, dijo Clare acercándose a ella. Becho levantó la vista con expresión ilegible. Algunas cosas no cambian. Clare dudó. Me alegro de que estés bien. Becho asintió levemente. Gracias. Un silencio se extendió entre ellas, no incómodo pero frágil, como si una palabra equivocada pudiera destrozarlo todo. Finalmente Becho lo rompió. ¿Por qué? ¿Has vuelto realmente, Clare? Clare no respondió. Todavía no, porque sinceramente no estaba segura. Clare se quedó afuera de la estación de bomberos a la mañana siguiente. Su café se enfrió en sus manos. El sol aún no había salido por completo y la calle estaba envuelta en una suave capa de niebla que se aferraba a los edificios como un secreto. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Becho desapareciendo entre las llamas regresaba con dolorosa claridad. Habían acordado revisar los informes de incidentes juntos hoy, solo una parte del trabajo nada más. Aún así, Clare no podía quitarse la opresión en el pecho. La puerta de la estación de bomberos se abrió con un crujido. Becho salió con su ropa de entrenamiento, su cabello recogido con fuerza, su cara sonrojada por una carrera matutina. Llegas temprano, dijo un poco sin aliento. Clare levantó su café. No quería llegar tarde. Becho ofreció una pequeña sonrisa. Entra, me ducharé rápido y te veré en la oficina. Clare asintió y la siguió adentro, tratando de no concentrarse en la forma en que la presencia de Becho llenaba el espacio cómodo sin esfuerzo, como si perteneciera a cada centímetro del edificio. Mientras Becho desaparecía por el pasillo, Clare se sentó en la larga mesa de metal desordenada con informes, cascos y un calendario de estación descolorido. Abrió el archivo de incidentes. Sus dedos trazaron las palabras escritas sin absorberlas. La puerta se abrió 10 minutos después y Becho regresó vestida de uniforme, con el cabello húmedo y 2 botellas de agua. No sabía cómo tomabas tu café estos días, dijo Becho entregándole una. Clare la aceptó. Todavía lo bebo negro. ¿Es ron? Se sentó Becho frente a ella. Figuras. Se sumergieron en los informes. Su conversación fue cortante pero profesional. Clare hizo preguntas. Rachel respondió con claridad y detalle. El ritmo era eficiente, pero la tensión hervía justo debajo de la superficie. El mismo acelerante que el primer incendio, dijo Becho tocando la tercera página. El patrón de la quemadura comenzó cerca de la entrada trasera. Mi instinto dice que fue intencional. Clare levantó la vista. ¿Estás segura de que? Becho la miró a los ojos. Sí, he estado haciendo esto el tiempo suficiente para sentir cuando algo anda mal. Clare garabateó una nota y dudó. Siempre fuiste buena para detectar el peligro, incluso en la escuela secundaria. Becho no apartó la mirada. Y siempre fuiste buena para huir de él.
La mano de Clare se congeló. El silencio que siguió no solo fue pesado, sino sofocante. Rachel se puso de pie, caminó hacia la ventana y se cruzó de brazos. Te reíste, Clare. No dijiste adiós. Un día éramos inseparables y al siguiente, nada. Clare dejó lentamente su bolígrafo. No sabía cómo explicarlo. Inténtalo ahora. Rachel dijo con voz firme pero tensa. Clare dudó y luego suspiró. Tenía miedo no solo de lo que sentía por ti, sino de quedarme aquí y convertirme en alguien que no reconocía. Irme se sintió como la única manera de sobrevivir. Rachel se dio la vuelta y ahora estoy tratando de averiguar si estaba equivocado. Otro largo silencio se extendió entre ellos afuera. El zumbido del tráfico temprano comenzó a agitarse. Rachel regresó a la mesa y se sentó de nuevo más suave. Esta vez me rompiste el corazón, Clare. Pero nunca dejé de preguntarme a dónde fuiste. Clare miró sus manos. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado. Los ojos de Rachel brillaron. Pero parpadeó rápidamente y se aclaró la garganta. Deberíamos terminar de revisar los informes. Clare asintió aunque las palabras entre ellos flotaban en el aire como humo que no se disipaba. Trabajaron durante otra hora en silencio. Cuando terminaron, Rachel se puso de pie y cogió su casco. Tengo una inspección de seguridad en 15 minutos, dijo. Eres bienvenido a venir si quieres ver más de lo que hacemos. Clare se sorprendió a sí misma al decir, me gustaría eso. Condujeron por separado al sitio, un viejo centro comunitario con cableado defectuoso y un techo con goteras. Rachel recorrió los pasillos con el administrador del edificio, señalando peligros y tomando notas, mientras Clare observaba desde atrás, fijándose en sus pasos seguros y su actitud tranquila. Parecía estar tranquila, algo que Clare nunca logró. Al salir del edificio, un grupo de chicos los saludó desde el otro lado de la calle, y Rachel les devolvió el saludo con una sonrisa. «Eres una especie de heroína local, ¿verdad?», preguntó Clare. Rachel se encogió de hombros. «Es un pueblo pequeño. La gente recuerda a quien se mete en el fuego cuando otros salen corriendo». Clare sonrió con sinceridad. «Siempre fuiste la valiente». Rachel la miró. «La valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que hay que hacer». Se quedaron en la acera en silencio un momento, con el viento agitándoles ligeramente las mangas. «¿Quieres comer?», preguntó Rachel de repente. Clare parpadeó. «Sí, me gustaría». Fueron a un pequeño restaurante cerca del río, el mismo que solían ir después de clase, donde las cabinas no habían cambiado y la rocola seguía funcionando si la tocabas bien. Se sentaron en la mesa de la esquina y, por un instante, pareció que no había pasado el tiempo. La conversación se hizo más fluida ahora. Hablaron del trabajo, de los cambios en la ciudad, de los que se quedaron y los que no. No volvieron a mencionar el pasado, pero quedó suspendido entre ellos, como un hilo que se remendaba silenciosamente. Después de almorzar, caminaron juntas de vuelta al parque de bomberos. Al llegar al estacionamiento, Rachel se detuvo. «Debería entrar». Clare asintió. «Gracias por la compañía». Rachel dudó. «Clare, esto entre nosotras, todavía parece inconcluso». Clare la miró en voz baja. «Lo sé. Yo también lo siento». Rachel le sostuvo la mirada un instante más, asintió y se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo dentro. Clare se quedó allí un rato, con el peso del recuerdo y la posibilidad oprimiendo sus costillas. Quizás no era demasiado tarde. El viejo café de West Monroe aún tenía los mismos suelos de madera rayados y los menús amarillentos. Era el tipo de lugar congelado en el tiempo, donde las camareras habían tu pedido antes de sentarte, y el café siempre tenía un sabor un poco aquemado, pero reconfortante. Clare miraba por la ventana, observando una fina llovizna caer sobre el pavimento. Bebió su bebida lentamente, con la mente ocupada con recuerdos que no había invitado. Ella y Rachel habían quedado en verse allí después de sus respectivos turnos, pero Clare había llegado temprano, demasiado temprano.
Nunca se le dio bien esperar, la campanilla de la puerta sonó. Clare se giró. Rachel entró, quitándose el gorro y sacudiéndose las gotas del pelo. La chaqueta se le pegaba a los hombros y tenía las mejillas sonrojadas por el frío. Vio a Clare y se acercó, con una sonrisa cautelosa en los labios. «Hola», dijo Rachel, deslizándose en la mesa. «Llegas temprano». Clare esbozó una media sonrisa. «No pude dormir». Rachel asintió y saludó a la camarera. «Café solo». Clare la observó. «El mismo pedido». Rachel rió suavemente. «Hay cosas que nunca cambian». Se quedaron en silencio un momento, con un suave murmullo entre ellas. Cuando llegó el café, Rachel rodeó la taza con las manos y la miró fijamente. «Entonces», dijo, por fin. «¿Qué hacemos?» «Aquí, Clare». Clare dudó. «No lo sé. Supongo que intento averiguar si podemos hablar sin andar con rodeos». Rachel levantó la vista. «No fue solo como te fuiste. Fue todo lo anterior. Dejaste de hablarme. Te alejaste. Y no entendí por qué». Clare tragó saliva. «Porque me estaba enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas e innegables. Rachel parpadeó, pero no habló. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Clare continuó, en voz más baja, y me aterraba lo que significaba, lo que diría la gente, perderte si lo decía en voz alta. Rachel exhaló lentamente. «No solo me perdiste. También huiste de ti misma». «Lo sé», dijo Clare. «Me arrepiento cada día». El café que las rodeaba se desvaneció en una suave confusión, charlas distantes, el tintineo de los cubiertos, ya suave sonando en un viejo altavoz. Rachel se recostó. «Esperé a que llamaras. Me dije que lo harías, durante meses». Clare bajó la mirada. «Te escribí una carta una vez, pero nunca la envié». La expresión de Rachel se suavizó un poco. «¿Por qué no?» Estaba avergonzada. Y para cuando me armé de valor, pensé que ya lo había superado. Rachel soltó una risa seca. «Lo intenté, pero nadie me hizo sentir lo que tú hiciste. Ni de cerca». Clare levantó la vista, sorprendida. «¿Sigues pensando en nosotras?» Rachel asintió lentamente. «Intenté ocultarlo. Pero al volver a verte, es como si las brasas nunca se hubieran apagado». Clare contuvo la respiración. «Yo también». Rachel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña pulsera de plata carbonizada. La dejó sobre la mesa. «¿Recuerdas esto?», preguntó. Clare abrió mucho los ojos. «Te lo di la noche antes de irme». Rachel asintió. «Lo dejaste en mi buzón, sin una nota. Lo llevé bajo la manga durante años, hasta que casi se derrite en ese incendio hace 2 años». Clare lo recogió con cuidado. El metal estaba deformado, pero aún intacto. «No pensé que lo guardarías. No pensé que te volvería a ver». Se quedaron en silencio, el peso de los años se plegaba en el pequeño espacio que las separaba. Finalmente, Clare preguntó, «¿Crees que todavía hay una versión de nosotras que funcione?» Rachel miró por la ventana, observando la lluvia deslizarse por el cristal. «No lo sé. Ya no somos quienes éramos, pero tal vez no sea malo». Clare estudió su rostro, las líneas de fuerza y suavidad, la forma en que la mirada de Rachel siempre parecía contener fuego y calma a la vez. «Podríamos empezar poco a poco, simplemente hablando de nuevo». Rachel sonrió levemente. «Ya lo estamos haciendo». Clare se relajó por primera vez ese día. «Entonces sigamos haciéndolo». Terminaron su café y salieron,
la lluvia se convirtió en niebla. Las calles estaban tranquilas, el pueblo envuelto en la quietud del atardecer. Clare se ajustó el abrigo, consciente de repente de lo cerca que estaba Rachel. Al llegar a la esquina donde sus caminos se bifurcaban, Rachel se detuvo. ¿Quieres pasar por la comisaría mañana?, preguntó. Tenemos una demostración de quema controlada. ¿Necesitarías una segunda opinión sobre la planificación del sitio? Clare asintió. Me gustaría. Rachel dudó, luego dio un paso adelante y, sin previo aviso, la abrazó. No fue un abrazo largo ni dramático, pero la conmovió profundamente. Clare inhaló el familiar aroma a humo, jabón y lluvia en la chaqueta de Rachel, y algo en su interior se tranquilizó. Cuando se separaron, Rachel la miró intensa y firme. No vuelvas a desaparecer. No lo haré, dijo Clare, y lo decía en serio. Se separaron en el paso de peatones, cada una caminando en direcciones opuestas. Pero por primera vez en años, Clare no se sintió sola. No sintió que estuviera corriendo. Sintió que tal vez, solo tal vez, estaba caminando de regreso hacia algo que valía la pena salvar. El humo se elevaba en espirales perezosas desde los palés de madera carbonizados al borde del campo de entrenamiento. La quema controlada había salido exactamente como estaba previsto. Sin sorpresas ni llamaradas, solo una ejecución limpia con fines de práctica y prevención. Aún así, Clare no podía dejar de observar a Rachel, vestida con el equipo completo. Rachel se movía con soltura por el campo de entrenamiento lleno de humo, con voz tranquila y firme mientras dirigía a los bomberos más jóvenes. Clare había permanecido a un lado la mayor parte del tiempo, con los brazos cruzados, observando en silencio. Pero su mirada apenas se había apartado de Rachel. No era solo admiración, era familiaridad. Cuando Rachel finalmente despidió al equipo con un gesto y se quitó el casco, el sudor le brillaba en la sien y tenía las mejillas acaloradas. Vio a Clare y se acercó, tirando del cuello de su chaqueta. Bueno, preguntó, recuperando el aliento, ¿cuál es el veredicto del detective? Clare esbozó una leve sonrisa. Un liderazgo eficiente, controlado e impresionante. Rachel arqueó una ceja. Eso suena a algo que escribirías en un informe. Clare dudó, y luego añadió con más suavidad, y te veías poderosa en tu elemento. Rachel parpadeó ante el cumplido, y su sonrisa se transformó en algo más tranquilo, más vulnerable. Siempre supiste decir lo justo, dijo. Clare bajó la mirada hacia la grava. Tenía miedo de decir demasiado. Todavía lo tengo a veces. Rachel la observó un momento. Bueno, ya no somos niñas. No, dijo Clare, mirándola a los ojos. No lo somos. Un largo silencio se instaló entre ellas, no incómodo, sino profundo. El aire olía a ceniza y a algo tácito. Vamos, Rachel, dijo rompiéndolo. Tomemos un poco de aire. Aire de verdad, no humo y carbón. Caminaron por el estrecho sendero detrás de la estación, un sendero boscoso familiar de su adolescencia, ahora un poco más cubierto de maleza. El viento agitaba las hojas sobre ellas, y ninguna habló durante varios minutos. Clare finalmente se detuvo junto a un tronco cubierto de musgo y se sentó. ¿Piensas alguna vez en esa noche? Rachel no necesitó preguntar cuál. Se sentó a su lado todo el tiempo. Quería tocarte, dijo Clare, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero entré en pánico. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Rachel exhaló lentamente. Pensé que era algo que hice. Seguí intentando averiguar dónde me equivoqué. No lo hiciste, dijo Clare rápidamente. Fui yo. No estaba lista para sentir todo lo que sentía por ti. Rachel se giró hacia ella. Y ahora Clare la miró un largo rato. No quiero huir más.
La distancia entre ellas se redujo en un instante. Rachel extendió la mano y apartó con suavidad una hoja del hombro de Clare. Sus dedos se demoraron. Clare se inclinó. El roce, al llegar, fue vacilante al principio, cauteloso, como tantear el borde de algo enterrado hace mucho tiempo. Luego se profundizó, tierno y doloroso, lleno de todo lo no dicho a lo largo de los años. No era desesperado, sino deliberado, como si ambas hubieran estado esperando. Y finalmente, obtuvieron permiso. Cuando se separaron, Rachel apoyó la frente en la de Clare. Pensé en ese roce durante años, susurró. Clare sonrió levemente. Yo también. Nunca imaginé que se sentiría tan real. Rachel se recostó ligeramente. ¿Y ahora qué? No lo sé, admitió Clare. Pero quiero descubrirlo. Si tú también. Rachel asintió. Sí quiero. Se sentaron en silencio, el bosque respirando a su alrededor, pero el momento no podía durar para siempre. Un timbre agudo rompió el silencio, el teléfono de Clare. Suspiró, sacándolo de su chaqueta. Jensen, respondió, levantándose instintivamente. Su postura cambió al instante, con voz firme y alerta. Estamos bien. Voy para allá. Rachel se levantó. ¿Qué pasa? Otro incendio, dijo Clare, con la mirada ensombrecida. Esta vez es un taller mecánico abandonado. Del mismo sector. Podría ser otro incendio provocado. Rachel ya se estaba poniendo su equipo. Vamos. No hicieron falta decir nada más. Minutos después, Clare estaba en su patrulla, y Rachel y el camión de bomberos corrían hacia la columna de humo que ya se elevaba sobre las copas de los árboles. Para cuando Clare llegó, el taller estaba medio envuelto, las llamas lamían la estructura y el humo se elevaba por la calle. La policía estaba colocando barreras. Los civiles estaban siendo evacuados. La camioneta de Rachel llegó justo después, y su equipo entró en acción. Clare la vio cerca del frente, gritándole a uno de los bomberos más jóvenes y señalando hacia el lado oeste de la estructura. Justo entonces, se oyó un crujido agudo. Parte del techo se derrumbó, lanzando escombros por los aires. Rachel se agachó, pero a Clare se le encogió el corazón. Corrió hacia el límite del perímetro. Rachel. Pero Rachel ya se movía de nuevo, corriendo hacia el garaje, cuando uno de sus compañeros salió a trompicones tosiendo violentamente. Clare llegó a la línea de cinta adhesiva, con la frustración apoderándose de ella. No le permitían pasar, protocolo estándar, pero cada instinto le gritaba que la siguiera. Esperó con los puños apretados, viendo cómo el humo se lo tragaba todo, y luego, alivio, Rachel emergió de la bruma, ayudando a un bombero con un brazo y protegiéndole la cara con el otro. Ambos tosían con fuerza, pero con vida. Clare exhaló, con la respiración temblorosa. Una vez controlada la situación y contenidas las llamas, Clare se acercó mientras Rachel estaba bajo un chorro de agua, limpiándose el hollín de las manos. ¿De verdad no sabes cómo alejarte del peligro?, preguntó Clare con una media sonrisa. Rachel se giró hacia ella, cansada, pero devolviéndole la sonrisa. No cuando alguien necesita ayuda. Clare la miró un buen rato. ¿Y si lo hago? Rachel se acercó, con voz suave. Entonces será mejor que te acostumbres a que me quede cerca. Clare extendió la mano y apartó mechones de pelo de la mejilla de Rachel con el pulgar. Creo que por fin quiero eso. Se quedaron allí, sin importarles quién las mirara, mientras las brasas se enfriaban y el sol se asomaba suavemente entre las nubes. Clare no había querido dejar que ocurriera tan rápido. El cambio en su interior fue sutil al principio: pensamientos nocturnos, el eco de la risa de Rachel, el hormigueo en las manos de ese último roce. Pero por la mañana,
Era lo único en lo que podía pensar. Sentada en su escritorio en la comisaría, hojeando informes que ya había leído 2 veces. Su teléfono vibró, un mensaje de Rachel. Rachel sigue viva, a duras penas. ¿Me debes un café? Clare sonrió a su pesar y respondió, Clare, solo si no estás cubierta de M esta vez. Miró la pantalla unos segundos antes de bloquearla y volver a su trabajo. Necesitaba concentrarse, pero era difícil. El último incendio, el del garaje abandonado, había seguido el mismo patrón, mismo acelerante, mismo sector. El pirómano no solo jugaba con fuego, sino que se volvía más audaz. Mientras sacaba las imágenes de vigilancia de una cámara de tráfico cercana, alguien llamó a su puerta. Detective Jensen, dijo el capitán Moore. ¿Tiene un minuto? Se puso de pie. Por supuesto. En su oficina, el aire era más frío, clínico. Moore se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Llevas un par de semanas de vuelta. Solo quería ver cómo estás. Clare asintió. Me siento bien. Tenemos pistas prometedoras en los casos de incendios provocados. Me alegro. Hizo una pausa y añadió, también he oído que has estado pasando tiempo con la bombera Thompson. Clare tensó ligeramente la mandíbula. Hemos estado colaborando estrechamente en la investigación. Es la jefa de respuesta en el lugar. Mo no la apartó de la vista. No cuestiono tu criterio, solo te recuerdo que tengas cuidado. El departamento suele darse cuenta cuando las líneas se difuminan. Clare forzó un gesto cortés de asentimiento. Entendido. De vuelta en su escritorio, las palabras quedaron como estática. No era ingenua. Sabía que los pueblos pequeños tenían buena memoria y chismes más rápidos. Pero aún le dolía la insinuación de que su integridad pudiera ser cuestionada por algo real, algo que había enterrado durante años y que solo ahora tenía el valor de afrontar. No le respondió a Rachel. No hasta el final de su turno, cuando el sol se ponía tras las colinas y las luces de la estación se encendieron, una a una. Claire, ¿estás libre esta noche?, preguntó Rachel. Solo si hay comida de verdad de por medio. Se encontraron en casa de Rachel, pequeña, cálida y acogedora. Las estanterías estaban llenas de fotos enmarcadas de su equipo, algunos recuerdos de la infancia y una guitarra polvorienta que Clare había olvidado que tocaba. Rachel le dio un plato de pasta y se apoyó en la encimera. Entonces, ¿qué pasa? Clare dudó. Recibí una advertencia sobre nosotras. La expresión de Rachel se ensombreció. ¿De quién? De mi capitán. Rachel dejó el tenedor. ¿En serio? Clare asintió. Nada directo, solo un recordatorio para que tengas cuidado. Rachel se frotó la nuca. ¿Sabes cómo es la gente de este pueblo? Sí, dijo Clare. Pero ya no estoy segura de que me importe. Rachel se acercó, la distancia entre ellas se acortó. ¿Dices eso ahora por mí o porque lo sientes? Clare la miró a los ojos. Ambas estudiaron como si buscaran algo. Quiero esto, dijo Clare. Sí. Pero no quiero volver. A ser tu secreto. No lo serás. La mirada de Rachel se suavizó, su voz se volvió más baja. Entonces dime que te quedas. Clare parpadeó. ¿Qué? Corre el rumor, dijo Rachel, de que te van a transferir a algún grupo especial en Chicago. De alto perfil. Clare exhaló. Es cierto. Se pusieron en contacto. No es oficial. Pero no me lo dijiste. No sabía qué decir. Admitió Clare. Una parte de mí pensó, quizás es lo que he estado esperando. Algo más grande, algo seguro, punto. Rachel bajó la mirada. ¿Y aquí?
Clare dio un paso adelante. Aquí es peligroso de otra manera, pero quizás ese sea el punto. Rachel levantó la vista, con un destello de dolor en los ojos. No puedo tomar esta decisión por ti. Lo sé. La voz de Clare se quebró. Pero no quiero irme y arrepentirme otra vez. No esta vez. Rachel dudó, y luego dijo en voz baja, no quiero que te vayas. El silencio se apoderó de la cocina, cargado de posibilidades. Clara extendió la mano, rozando la de Rachel. Rachel no la apartó. No tengo una respuesta esta noche, susurró Clare. Pero aún no voy a salir por la puerta. Rachel se inclinó y le rozó la mejilla con una caricia suave y prolongada. No era exactamente una despedida, pero tampoco una promesa. No hablaron mucho después de eso, solo el tintineo de los platos en el fregadero, la lluvia golpeando el techo y la incertidumbre que los separaba. Clare se fue justo después de las 10. De camino a casa, sus pensamientos daban vueltas sin fin. ¿Qué estaba haciendo? ¿Construyendo algo que quizá no sería lo suficientemente fuerte como para conservar? En un semáforo en rojo, miró el brazalete que Rachel le había devuelto, ahora en el asiento del copiloto. Sus bordes quemados reflejaban el resplandor de la farola, un recordatorio de lo que habían sobrevivido, de lo que aún valía la pena luchar. Sus dedos se posaron sobre él un instante. Luego lo recogió, apretando la mano alrededor del metal deformado. No había traído mucho de la ciudad, solo ropa, su placa y unas cuantas cajas de libros. Todo lo demás se había quedado, como si no planeara quedarse mucho tiempo. Pero ahora, ya no estaba segura de si eso era cierto. La mañana siguiente llegó gris y fría. Clare regresó temprano a la comisaría, con la cabeza aún llena de recuerdos de la noche anterior. Intentó sumergirse en la investigación, gráficos, mapas, análisis de residuos de combustible, pero sus pensamientos no dejaban de divagar. No solo en Rachel, sino en la decisión que lo cernía todo. ¿Chicago o aquí? ¿Una carrera o algo más? Un golpe en la puerta de su oficina la sacó de su ensimismamiento. Tengo algo que debería ver, dijo el agente Morales. Le entregó una tableta con imágenes de vigilancia recientes, esta vez del callejón cerca del taller mecánico incendiado. Una figura borrosa se movía entre las sombras y se detuvo cerca de la entrada trasera. La figura se agachó, probablemente para preparar algo, y segundos después, apareció un destello de llama. Clare se acercó. ¿Podemos mejorar esto? Ya lo hice, respondió Morales, pasando el dedo a una imagen más nítida. El rostro era parcialmente visible, enmascarado, pero la estructura y la complexión eran distintivas. Y lo más importante, la misma figura había sido vista en imágenes de 2 incendios anteriores. Tenemos un patrón, dijo Clare. Obtengan las grabaciones de las cámaras de tráfico de las intersecciones más cercanas. Veamos qué conducían. Mientras Morales se disponía a seguir la orden, el teléfono de Clare volvió a vibrar. Rachel, no puedo dejar de pensar en anoche. Espero que estés bien. Clare se quedó mirando el mensaje. Entonces, antes de darle demasiadas vueltas, respondió, Clare, ¿podemos hablar esta noche? Iré a verte. Esa noche, el cielo se quebró con un trueno cuando Clare entró en la entrada de Rachel. La lluvia azotaba el parabrisas y los relámpagos brillaban sobre las copas de los árboles. No corrió hacia la puerta. Caminó con paso firme y segura. Rachel abrió antes de llamar. Iba descalza, con pantalones de chándal y una sudadera gris suave, y el pelo suelto sobre los hombros. Sus ojos buscaron los de Clare. Pasa, dijo en voz baja. Clare entró, quitándose la chaqueta de seda. No quiero perder el tiempo. Rachel se quedó quieta, con los brazos cruzados. No estoy segura.
Me ofrecieron algo importante, empezó Clare. Un puesto en Chicago. Mejor sueldo. Casos de alto perfil. Rachel asintió, preparándose. Casi digo que sí. Clare continuó. Porque se sentía segura, distante, controlada. Y ahora, Clare se acercó. Entonces recordé cómo me sentí cuando te vi desaparecer en ese fuego, cómo esperé a que volvieras, como si mi vida entera dependiera de ello. Y quizá así fue. Rachel contuvo la respiración, con los ojos húmedos. Clare metió la mano en el bolsillo y levantó la pulsera. Conservaste esto, incluso cuando no lo merecía. Rachel dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Nunca dejé de amarte, Clare. Ni siquiera cuando te odié por irte. Clare le tocó la mejilla. No me voy a ninguna parte. Esta vez no. Rachel no dudó. La tocó. Esta vez fue más fuerte, seguro, una liberación de todo lo que contenía, dolor, esperanza, anhelo, miedo. Cuando se separaron, Rachel pegó su frente a la de Clare. Entonces quédate, susurró. Ya lo hice, dijo Clare. Se quedaron allí, en el centro de la habitación, mientras el trueno retumbaba en lo alto y la tormenta pasaba junto a ellas. Y, por primera vez en años, Claire Jensen se sintió como en casa. Habían pasado 2 semanas desde el incendio en la cabaña de James Carter. El pueblo, antes envuelto en humo y tensión, había vuelto a respirar. Los padres acompañaban a sus hijos a la escuela con tranquilidad. Los bomberos bromeaban fuera de la comisaría. El periódico local publicó la cara de Clare en portada bajo el titular: el detective Jensen pone fin a la ola de incendios provocados. Clare odiaba ser el centro de atención, pero Rachel guardaba una copia plastificada del artículo en su casillero. En fin, era un viernes tranquilo cuando se sentaron juntas en la plaza del pueblo, café en mano, viendo pasar a la gente del pueblo. Una suave brisa mecía las hojas primaverales y el tenue aroma a lluvia impregnaba el aire. Clare se recostó en el banco, con las gafas de sol deslizándose ligeramente por su nariz. Sin sirenas en 48 horas. Casi se siente mal, sonrió Rachel con suficiencia. No lo gafes. Clare se giró hacia ella, dejando el momento en suspenso. Todavía no puedo creer que haya terminado. ¿Se siente extraño, verdad?, preguntó Rachel. Tranquila, asintió Clare lentamente. Sí, pero creo que podría acostumbrarme. La sonrisa de Rachel se suavizó. Entonces, ¿te quedas? Clare arqueó una ceja. Después de todo, ¿crees que huiría ahora? Rachel se encogió de hombros juguetonamente. Solo lo comprobaba. No se puede confiar en la policía. Clare le dio un codazo con el hombro. Qué curioso. Confías en mí perfectamente. Rachel no lo negó. Sí que lo hago. Clare dudó, luego dejó el café. He estado buscando apartamentos, Rachel parpadeó. Ah. Estoy pensando en algo en el centro, cerca de la estación. Cerca de ti, dijo Rachel inclinando la cabeza. ¿Segura que quieres vivir sola?, preguntó Clare con una sonrisa burlona. No dije que firmaría el contrato sola. Hubo una pausa. Rachel la miró fijamente, parpadeando lentamente. ¿Me preguntas lo mismo que creo que me preguntas? La voz de Clare se volvió baja y firme. Te pregunto si quieres intentarlo de verdad. No a medias. No solo noches robadas y mañanas cautelosas. La voz de Rachel era suave. ¿Y si ronco? Ya sé que lo haces, dijo Clare con expresión inexpresiva. Rachel se rió y su risa resonó en la tranquila calle. Muy bien, entonces. Hagámoslo. Dejemos de ser cobardes. Claire se acercó y le tomó la mano. Ya no les importaba quién los viera.
Ese fin de semana, visitaron un apartamento en el segundo piso, encima de una librería. Las ventanas dejaban entrar la luz de la mañana. La madera noble resumaba historia, y desde el dormitorio trasero, se podía ver la torre del parque de bomberos elevándose sobre los tejados, como un guardián silencioso. Me gusta dijo Rachel. Claire la miró. Yo también. Firmaron el contrato de arrendamiento ese mismo día. Durante las semanas siguientes, la sala se llenó poco a poco de cajas, libros, equipo, fotos viejas del instituto y fotos más recientes de escenas recientes. Rachel colgó la pulsera quemada en una caja de sombra sobre la mesa del pasillo. Claire enmarcó la carta sin firmar y la colocó en un estante cerca de la puerta principal. Sus rutinas cambiaron: desayunos compartidos, sábanas enredadas, llamadas nocturnas que a veces solo separaban a una de las dos, a veces a las dos. Se adaptaron a los hábitos de la otra. La energía caótica de Rachel equilibraba la calma mesurada de Claire. Una noche, después de un turno largo y una cena demasiado tardía, se sentaron en el suelo del apartamento con copas de vino y restos de comida tailandesa. Claire apoyó la cabeza en el hombro de Rachel. Solía pensar que el amor debía ser fácil, dijo Rachel. Resopló. Son incendios, alarmas y papeleo. Eso es lo que es, sonrió Claire. Pero vale la pena. Rachel se tocó el pelo. Sí, lo es. El verano llegó, lento y dorado. El pueblo organizó una recaudación de fondos para la reconstrucción de la escuela. Invitaron a Claire y a Rachel a dar charlas. Claire lo temía, hablar en público no era su fuerte. Pero cuando subió al podio con Rachel a su lado, no sintió miedo. No volví aquí por amor, dijo Claire ese día. Pero me quedo por él. El público aplaudió. Rachel le apretó la mano bajo la mesa. La primera noche de otoño, Claire se despertó con el sonido de un trueno lejano. La lluvia golpeaba suavemente la ventana. Se dio la vuelta y encontró a Rachel ya despierta, mirando al techo. No puedo dormir, murmuró Claire. Rachel se giró hacia ella, apartándole el pelo de la cara. No dejo de pensar en lo afortunada que soy de que hayas vuelto. Claire sonrió, acercándola. Soy la afortunada. Rachel se acurrucó en sus brazos, en silencio por un momento. Prométeme algo. Lo que sea. Si el mundo vuelve a arder, seguirás aquí cuando se disipe el humo. Claire se tocó la cabeza. No me voy a ninguna parte. Se durmieron así, con los brazos enredados, el corazón firme, ya no persiguiendo el pasado, sino caminando de lleno hacia lo que viniera después. Algunas historias de amor se escriben en mañanas tranquilas y en silencio compartido. Otras se escriben con fuego. La suya era ambas cosas, y ninguno de los dos se alejaría jamás.